Gracias, mi hermano. Dios les bendiga. Qué bueno tenerles aquí en la casa del Señor después de este tiempo de adoración tan hermoso en la presencia de Dios. Me da mucho gusto saludarles y gracias a Dios, pues está nuevamente con nosotros nuestra pastora, la pastora Katia, que está aquí a mi izquierda. Amén. Les aseguro que el más alegre soy yo. ¿Y qué le parece si usted me acompaña a la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 16? Váyase rapidito al libro de Mateo capítulo 16. Mientras usted llega a Mateo 16, le recuerdo, no baje la guardia ante las medidas y protocolos de seguridad en su trabajo, aquí en la iglesia. Manténgase siempre con esas medidas de seguridad atento, porque usted tiene que cuidarse, usted tiene que cuidar a su familia y también tiene que cuidar a la iglesia. Cuando estamos aquí, en este sitio, mantenga siempre su mascarilla puesta. Yo soy el único que en este momento no la tiene porque estoy a más de 2 metros de distancia de la persona más cercana. El otro día me preguntaron, pastor, ¿cuándo puedo regresar a la iglesia? Estos hermanos de más de 65 años. Pastor, ¿cuándo puedo regresar a la iglesia? Tenemos más de 9, 10, 11 meses de no poder ir a la iglesia. Bueno, a estos hermanos de 65 años que ya están recibiendo su vacuna, asegúrense de que reciban la segunda dosis y después de una semana, 2 semanas, sin ningún síntoma, entonces pueden regresar a la iglesia, pero siempre con su mascarilla puesta. Esta es la mejor forma para protegerles a ustedes. Así que si alguien le pregunta, que es adulto, mayor de edad, ¿cuándo pueden regresar a la iglesia? Bueno, tenemos algunos cuantos que desde que abrimos el templo, aquí están, gloria a Dios por ellos. Pero hay hermanos que se han estado cuidando porque son muy, muy mayores. A estos hermanos, después de que reciban su segunda vacuna, denle un par de semanas para que regresen a la iglesia. Si mis cálculos no me fallan, sería por ahí de la segunda semana de marzo para que puedan regresar sin ningún problema y de nuevo tener sin ninguna reserva a nuestros adultos mayores de regreso. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque ya vamos regresando poco a poco a la normalidad? Poco a poco vamos llegando a la normalidad que teníamos antes de este virus. Bien, vamos al libro de Mateo capítulo 16. ¿Y cuántos tienen ya Mateo 16? Bien, hoy estamos siguiendo el tema de convicciones y la semana pasada estuvimos hablando de las maravillosas convicciones que nos da la santa palabra de Dios. ¿Cuántos estuvimos aquí la semana pasada? ¿Cuántos estuvimos mirando el video a través de las redes sociales? Lo importante que es esta palabra, este libro, ponerlo como base de nuestras convicciones. Recordemos que hablamos la semana pasada y hace 2 y hace 3, y hace 4 semanas de que las convicciones son todas aquellas cosas, creencias que adoptamos como una verdad en nuestra vida y tomamos una postura valiente ante los desafíos y nos sostenemos y nos paramos en nuestras convicciones sin importar lo que venga de frente, sin importar las consecuencias, nos mantenemos firmes en nuestras convicciones. El otro día estaba viendo un juego de fútbol. Muchas personas aquí saben que me gusta el fútbol. Y le pregunté a mi suegra, ¿y usted con quién va? Mi suegra conoce de fútbol muy poco. ¿Okay? Muy poco. Y le pregunté a mi suegra, ¿y usted con quién va? Porque yo veía como que le echaba porras a un equipo y también le echaba porras al otro equipo. Estábamos viéndolo por la televisión. Y me dice, ya yo no sé, con el que va perdiendo. Y le digo, ¿por qué con el que va perdiendo? Porque pobrecitos van perdiendo. Entonces, mi suegra no es la mejor persona hablando de deportes
para referirse a una persona con convicciones. Una persona con convicciones y amante del deporte y que le gusta su equipo, pues va con ese equipo, pierda o gane. Pero hay personas que, al igual que mi suegra, porque pobrecito, va perdiendo. Y si el otro fuera perdiendo, pues entonces voy con el otro. Y así muchas veces las personas tienen sus preferencias, ¿no? Preferencias que son llevadas como el viento. Si estoy en esta situación, pienso de esta forma. Pero si estoy en esta otra situación y obtengo un beneficio, puedo pensar de otra forma. Esas son preferencias. Dijimos que los cristianos se mueven por convicciones y convicciones basadas en la palabra del Señor. Y dijimos también que las convicciones son estos principios, pequeñas o grandes verdades de la palabra de Dios, que usted aprende todos los domingos en este sitio, en este lugar, a través de ese video. Pequeños o grandes verdades de la palabra del Señor, que usted aprende en este sitio. Y que cuando usted se va a su casa, ¿se acuerdan de la palabra rumear? Si usted dice, pastor, ¿qué es eso? Váyase al video de la semana pasada, que la semana pasada lo expliqué. Cuando usted se va a este sitio, o cuando usted termina la transmisión y apaga la computadora o el teléfono, usted se queda meditando en los principios, verdades que usted escuchó de la palabra. Y entonces se queda hablando con el Espíritu Santo y mirando la palabra como un espejo y diciendo, me parezco un poco a lo que el pastor está hablando. O la verdad que no me parezco en nada a lo que la palabra está hablando. Necesito hacer algunos cuantos cambios. Y cuando empiezas a madurar lo que estás recibiendo, los principios, entonces esos principios se convierten en convicciones. Verdades que las tomas en tu vida y las llevas, de ser necesario, hasta las últimas consecuencias. Los apóstoles llevaron sus convicciones hasta la muerte. Jesús llevó sus convicciones hasta la muerte. ¿Usted está dispuesto a llevar sus convicciones hasta la muerte? Una pregunta que le dejo ahí en el aire. La semana pasada estuvimos hablando entonces de la importancia de que nuestras convicciones estén basadas en la palabra de Dios y empezamos a hablar de quién es Dios, qué dice la Biblia, la fuente de nuestras convicciones, de quién es Dios. Y entonces pregunté, ¿qué convicciones tienes? ¿O qué convicciones tengo? ¿Qué convicciones tenemos como cristianos? Recuerden que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Muchas personas utilizamos esta frase o lo usamos como cliché. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Sí, pero ponle sentido a lo que estás hablando. La palabra de Dios son las palabras de Dios. Por eso, si quieres escuchar la voz de Dios, abre la Biblia. Si quieres dejar de escuchar la voz de Dios, cierra la Biblia. El Señor nos habla a través del pastor, nos habla a través de un consejero, nos puede hablar a través de un sueño, nos puede hablar a través de... Pero a muchas personas Él les habla de diferentes formas. No a todos les habla a través de sueños. No a todos les habla a través de una visión. Pero sí a todos nos habla cuando decidimos abrir la palabra. Por eso, si tú quieres escuchar la voz de tu Padre, abre la Biblia. Y cuando quieras dejar de escucharla, cierra la Biblia. Por eso, dale la prioridad a la palabra de Dios que merece en tu vida. Hoy quiero llevarlos a que podamos ver qué dice la Biblia. La semana pasada hablamos de quién es Dios en la Biblia. Ahora veamos qué dice la palabra, su palabra, la palabra de Dios, de quién es Jesús. Recuerden que estamos hablando de la serie Convicciones y estamos formando estos principios, hablando de los principios, iniciando con la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y hoy voy a hablar de quién es Jesús. ¿Qué dice la Biblia sobre Jesús?
De Jesús se ha escrito montón de libros. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de exactamente la vida de Jesús. No me alcanza 35 minutos para hablar de los detalles de Jesús. Pero sí quiero dejar en ustedes principios. Empezar en lo que dice Mateo capítulo 16, verso 13 al 17. Lo tengo ahí porque estoy utilizando la traducción al lenguaje actual, donde dice: cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea en Filipos, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes, iglesia, y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Eso lo preguntó Jesús. Pedro contestó. Ustedes saben, Pedro era era uno de los mayores de los discípulos, y como mayor como que se daba ese derecho de responder primero y contestar primero. Ustedes saben que los hermanos mayores son siempre los contestones, ¿verdad? Salen siempre de primero. A nivel general. Hay algunos que son los hermanos menores, pero bueno. Pedro era el hermano mayor de todos los discípulos y ese era el que salía hablando siempre, aparte de que era un hombre temperamental, un hombre con un carácter un poco difícil, lo describe la palabra. Entonces Pedro respondió, siempre respondía de primero. Y Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que vive y da vida. Jesús le dijo: bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo enseñó a Pedro? ¿Quién se lo enseñó a Pedro? Vamos, dígalo con alegría. ¿Quién se lo enseñó a Pedro? El Padre que está en los cielos. ¿Quién es el Padre? Dios se lo reveló a Pedro. En este momento, el Espíritu Santo no había descendido todavía. ¿Okay? El Espíritu Santo estaba sobre Jesús. Era el mismo Jesús. Entonces, Pedro recibió esta revelación de parte de Dios. Esto me pone a mí a pensar de que para poder entender la palabra de Dios y las verdades bíblicas, yo necesito una ayuda externa. Yo necesito una ayuda de alguien para poder entender la verdad bíblica. Pedro había estado con Jesús y Jesús había estado con Pedro por ya 3 años. Y Jesús no le dice: bien has dicho, Pedro, esto te lo enseñé yo. No. Jesús dijo: bien has dicho, Pedro, bien, bendito eres, porque esta verdad te la reveló Dios. Eso me deja a mí pensar de que nosotros como seres humanos necesitamos de la ayuda de el Espíritu Santo para entender las sagradas escrituras y la verdad de la palabra. Por eso no se pierda el próximo domingo, que voy a hablar de la función, de quién es el Espíritu Santo y la función tan importante en el cristiano de hoy para entender la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es Jesús según la palabra? De la misma forma que Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién soy? ¿Qué dice la gente quién soy? De la misma forma yo les pregunto a ustedes el día de hoy, porque la Biblia es para nosotros. ¿Quién es Jesús? Iglesia, esta es una de las preguntas más importantes que un cristiano puede hacerse. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? Si a usted alguien allá afuera le pregunta: ¿quién es Jesús? Usted puede decir: oh, Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y si usted le dice esa verdad, que es verdad, a cualquier persona allá afuera, esa persona no la va a entender. Porque ese es un lenguaje cristiano. Eso lo entendemos aquí adentro.
Pero allá afuera, ¿quién le va a explicar a usted? ¿Cómo le va a explicar a usted quién es Jesús? Bueno, ponga atención a esta verdad que voy a hablar en los próximos minutos para que usted pueda entender y pueda explicar de una forma fácil quién es Jesús, el Hijo del Hombre. Cuando Jesús habla de el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, ¿qué dice la gente del Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es una frase que se usaba en arameo, donde quiere decir, ¿qué dice la gente del hijo de un ser humano? En otras palabras, ¿qué dice la gente de mí? Que soy un humano común y corriente. Eso es lo que Jesús está diciendo. Hablemos sobre quién es Él. Su nacimiento fue profetizado 700 años antes de que ocurriera por el profeta Isaías. Su nacimiento marcó un antes y un después de la historia del ser humano, antes de Cristo y después de Cristo. Fue concebido por el Espíritu Santo y además de esto nació de una virgen, la Virgen María. A él se le llamó proféticamente el Rey de Reyes, Emmanuel, Dios con nosotros. Admirable consejero, príncipe de paz. Eso es lo que representa Jesús en el Antiguo Testamento, lo que representa en el Nuevo Testamento, y esto es lo que representa para nosotros el día de hoy. Él es nuestro admirable consejero, Él es nuestro príncipe de paz, Él es la representación misma de Dios con nosotros. ¿Alguien está escuchando el día de hoy? Iglesia, ¿tenemos a alguien de qué hablar? ¿Tenemos de alguien a quien compartir? ¿Tenemos a alguien de qué compartir? ¿Tenemos a alguien de quien hablar? El otro día, hace unos años atrás, mi esposa tuvo un accidente con mis hijas. Yo venía de un lugar del extranjero y ella fue por mí al aeropuerto. Sin embargo, nunca llegó al aeropuerto. Iba con mis hijas. En ese tiempo teníamos un vehículo de una marca determinada, no voy a decir la marca porque no nos están pagando para hablar de marcas, pero teníamos un vehículo con una marca determinada y ese vehículo pues lo amábamos porque tenía tanto tiempo con nosotros. El asunto es que mi esposa iba conduciendo con mis hijas camino al aeropuerto a traerme a mí, a recogerme a mí, que acababa de llegar, y en un momento un vehículo la embistió por un lado, junto con mis hijas adentro. La embistió por un lado, la mandó hacia el centro de la interestatal, que estamos hablando, para los que conocen aquí, es la 440, y en la interestatal, el centro de la calle de la 440, lo que tiene es un muro de concreto, no es césped, es un muro de concreto. Mi esposa rebotó en ese muro de concreto, el carro dio varias vueltas, se despedazó totalmente y fue terrible. Una historia larguísima, corta. Al rato llegué yo vi a mis hijas y bueno, fue todo bastante difícil. Mis hijas y mi esposa no tenían ni un rasguño, más que el susto que pasaron, un tiempo bastante difícil, y yo sabía que estaban ahí, qué iba a hacer, yo no tenía transporte, no sabía cómo llegar, fue bastante complicado. Pero después de razonar y pensar todo este tiempo, dijimos, bueno, la mano de Dios estuvo ahí con ustedes. ¿Con cuántas personas ha estado la mano de Dios guardándoles en medio de accidentes? Que podemos ver después de sentarnos, de que todo el susto pasó y empezar a rumear lo que estaba ocurriendo, lo que pasó. ¿Cuántos hemos visto la mano de Dios protegiéndonos? Si usted ha visto la mano de Dios en protección, por favor escríbame un amén ahí, porque yo quiero saber si Dios le ha protegido a usted de algo. En medio de todo ese rumeo y en medio de toda esa situación, estábamos viendo que, wow, la mano de Dios estaba con ellas, pero también podemos ver que los parámetros de seguridad de este vehículo son impecables. ¿Cómo no dio vuelta? Digo yo, que las llantas o las gomas estuvieran boca arriba. Estamos hablando que iba en una interestatal a más de 80 millas por hora. ¿Cómo no se viró? ¿Cómo lo único que le ocurrió fueron unas cosas al frente, unas cosas atrás?
y mis hijas intactas por dentro. ¿Cómo pudo haber sido? Definitivamente las normas de seguridad de esta marca son impecables. Si usted quiere saber cuál es esta marca, luego me pregunta. Y entonces, desde entonces, lo que hemos tratado de comprar son este tipo de marca, porque nos sentimos que vamos bastante seguros en estos vehículos. Cuando alguien me preguntaba, pastor, ¿qué carro puedo comprar? ¿Usted sabe qué le decía yo? ¿Qué cree que le decía yo? ¿Ah? Pastor, ¿qué me aconseja? ¿Qué vehículo compro? ¿Cuál le decía yo? Pastor, necesito un consejo. Es que vaya conmigo. Estoy viendo un vehículo y necesito ver. ¿Qué me pide usted? ¿Qué me recomienda usted? ¿Sabe qué le decía yo? La marca de la experiencia que había ocurrido, porque sabía de primera mano que son vehículos seguros. Iglesia, de lo que usted está convencido y lo vive como experiencia, de eso mismo va a hablar. Si usted no habla de lo que debería estar hablando, es porque no está convencido de quien quiere hablar. En otras palabras, cuando usted vive una relación interna, diaria con Jesucristo, usted definitivamente va a querérselo gritar al mundo. Pero ¿sabe por qué la iglesia, mucha iglesia no lo hace? Porque no está convencido de quién es Jesús. Porque no lo ha experimentado. Una de las labores que yo le he pedido a nuestro pastor de jóvenes, Israel y Carelis, es que a nuestros teenagers, a nuestros jóvenes vienen a la iglesia porque sus papás los traen. Si tienen menos de 17 años, vienen a la iglesia porque sus papás los traen. No se van a quedar en la casa. Todavía papi y mami no te deja quedarte solo en la casa. Pero desafortunadamente la estadística dice que cuando ellos cumplen 18 años y ya pueden decidir qué quieren hacer, ¿saben qué ocurre? Muchos de ellos deciden quedarse en la casa o sencillamente no ir a la iglesia. Una de las cosas que le he pedido a nuestros pastores Israel y Carelis es que me ayuden a que estos chicos, estos jóvenes tengan un encuentro personal con Jesucristo. Porque las personas que tienen un encuentro personal con Jesucristo no vuelven a ser las mismas. Y luego querrán venir a la iglesia por sí solitos, no empujados por papá y mamá. Recuerdo leyendo el libro de Hechos, que Hechos narra la historia de un hombre llamado Saulo, perseguidor de cristianos. Los buscaba por todo lugar y trataba de encarcelarlos para que luego los matasen. Él fue uno de los que apoyó la persecución de la iglesia. Y Pablo, los que estuvieron con nosotros en los estudios de los jueves se dieron cuenta de quién es Pablo y que si alguien podía jactarse de quién era Pablo. Usted podía entrar a la oficina de Pablo y usted podía ver todos los títulos y certificaciones que tenía Pablo. En aquel tiempo, Saulo. Sin embargo, ese hombre corroído por el legalismo y corroído por la ley, ese hombre con un corazón endurecido para con Cristo, un día iba caminando y de repente se encontró con el Rey de Reyes y el Señor de Señores y dijo: yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Ese encuentro marcó el antes y después en la vida de Saulo, a tal punto de que su nombre fue cambiado pocos días después. Y de ahí en adelante, el Saulo
legalista, el Saulo perfecto ante los ojos de los fariseos. Él era fariseo de fariseo. Se desapareció. Yo me imagino que pusieron, no sé, pusieron una alerta Amber para, bueno, las alertas Amber son solamente para los menores de edad, pero yo me imagino que pusieron, ¿dónde está Saulo? ¿Dónde está el perseguidor de la iglesia? No lo encontraron. Es que estaba doblado rodillas, encontrándose con Jesús de Nazaret, aquel al cual él perseguía. Un encuentro con Jesucristo cambia la vida de cualquier persona, por más duro que tenga su corazón. Por eso le he pedido a nuestros pastores, ayúdenme a que nuestros jóvenes se encarguen, o que ustedes se encarguen de que nuestros jóvenes tengan siempre un encuentro personal con Cristo Jesús. Iglesia, ¿tenemos alguien de qué hablar? ¿Tenemos alguien a quien contarle al mundo? Usted tiene que saber que Buda, el Dios de los budistas, sí existió. Existió entre los años 480 a 360. Antes de que Cristo viniese, Él ya existía. Pero ¿saben qué? Murió y no resucitó. Está ahí enterrado todavía. Y si hablamos de Mahoma, el líder musulmán, el profeta musulmán que vivió 500 años después de Cristo, ¿saben qué? Murió. ¿Y saben dónde está? Sus restos todavía están en la tierra. No ha resucitado. Y si hablamos igual de todas las religiones, perdón, de todos los dioses del hinduismo, que ellos tanto adoran a hombres como a mujeres, todos ellos han muerto. ¿Y saben dónde están? Sepultados en una tumba. ¿Sabe dónde está nuestro Señor Jesucristo? El cual vivió, nació, murió y resucitó por usted, por mí. El día de hoy está sentado a la diestra del Padre. Iglesia, mi pregunta, ¿tenemos alguien de qué hablar? ¿Tenemos alguien de qué contar? Esa es mi pregunta. Jesús vivió aquí en la tierra como 100% Dios. Y cuando estuvo aquí, vivió en la tierra como 100% hombre, sin pecado. Y es que, como dice el libro de Romanos capítulo 5 verso 12, por un hombre entró el pecado y la muerte a la humanidad. ¿Cómo se llamó ese hombre? Adán. Solamente por un hombre podía salir el pecado y la muerte de la humanidad, a través de Jesucristo. Pastor, es que yo no voy a morir. Seguramente, si Cristo no ha venido, seguramente algún día morirás. Pero ¿sabes qué? Por la muerte y por haber creído en Jesucristo, por su muerte, tú y yo el día de hoy sabremos que tal vez algún día moriremos si Cristo no ha venido, pero resucitaremos. Tendremos con Él vivencia allá en el cielo. Tendremos derecho a la salvación eterna, la resurrección. Así como Jesucristo se levantó entre los muertos, así usted y yo nos levantaremos según su palabra. ¿Alguien lo puede creer el día de hoy? Esa es la confianza y la convicción que tenemos. Estoy diciendo muchas citas bíblicas. Usted tiene que llevarlas a su casa y estudiarlas. Jesús de Nazaret se presenta a sí mismo como el buen pastor. En Juan capítulo 10 verso 11. Jesús de Nazaret se presenta a sí mismo como el pan de vida. Todo aquel que tiene hambre, venga y coma del pan que yo le daré. En Juan 6:35. Jesús se presenta a sí mismo en la metáfora de yo soy la vid. En Juan 15. O sea, yo soy el árbol y ustedes son mis ramas. Cada uno de nosotros somos llamados a estar pegados con Cristo. Así lo deseó Él. Él mismo se presenta en Marcos 10. Él se presenta como su amigo y como mi amigo. Y dice, como el Padre me ha amado, así yo les amo a ustedes. Y dice, nadie tiene mayor amor que este, aquel que da su vida por sus amigos. Por eso
Qué bonito poder hablar en este día que el mundo ha dicho el día del amor y la amistad. Qué bonito poder hablar de Jesucristo, que es en definitiva la muestra sublime del amor de Dios para con nosotros. Jesucristo. Él es nuestro amigo y Él murió como nuestro amigo clavado en una cruz para morir por nosotros y darnos salvación. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No es a través de Buda, no es a través de la Virgen, no es a través de Mahoma, no es a través de ninguno de ellos, es a través del único Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y nadie sube a conocer al Padre si no es a través de creer en Jesucristo. Él mismo se presenta como: yo soy la luz del mundo. ¿Verdad que cuando estamos en dificultad, en problemas, algunas veces decimos la frase: ay, pero ya estoy viendo la luz después del túnel? Algunos dicen: pastor, estoy en medio del túnel, pero allá está la luz. Tenemos el sinónimo de poner la luz como algo bueno, como algo que cuando lleguemos a la luz ya todo esto se habrá ido. Jesús se presenta como: yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. El apóstol Pablo lo presenta como el único mediador. En 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. ¿Sabes qué? No es a través de tu pastor, no es a través de tu esposo, no es a través de tus hijos, no es a través del apóstol ni a través del obispo. Es a través del único, Jesucristo, Hijo de Dios. Que cuando creemos en Él, podemos entonces recibir la salvación de nuestra alma. Jesús no se desplazó más de 80 millas de Nazaret, lugar donde vivía, lugar donde nació. No se desplazó más de 80 millas a la redonda. Y sin embargo, con su amor ha inundado toda la tierra. Jesús nunca escribió un libro. Sin embargo, se han escrito miles de libros, incluyendo este libro, que habla en resumen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús nunca compuso una canción. Sin embargo, hace un ratito estábamos complacidos adorando su nombre a través de estas hermosas canciones, de las cuales hay miles. Jesús no fue médico. Sin embargo, Él sanó y sigue sanando el día de hoy. Ese es el Hijo de Dios del cual tenemos que hablar. Y lo mejor de todo esto es que Jesús nunca fue un constructor. Sin embargo, se fue de esta tierra a decir: haré morada para cada uno de los que creen en mi nombre. ¿Alguien puede dar gloria a Dios por eso? Si había gente que amaba a Jesús, esos eran los niños. Usted sabe que los niños tienen un olfato especial. No sé, algo sensitivo para saber quién es real, quién les demuestra amor y quién no. Y Jesús decía, los discípulos apartaban a los niños de Jesús. Y Jesús decía: no. Yo quiero orar por ellos, yo quiero bendecirlos. Dejen que ellos lleguen a mí. Esto habla de su amor, esto habla de su personalidad, esto habla de su carácter. ¿Quieren conocer a una persona? ¿Lo ven con niños? ¿Lo ven con niños pequeños a su alrededor? Si pueden conocer a una persona. Ellos tienen ese olfato. Jesús era amado por los niños. Y me place tantísimo el pensar de que una vez Jesús iba saliendo de Jericó y cuando
la multitud le seguía, había un hombre. Este hombre llamado Bartimeo, ciego de su nacimiento, y le dijo: Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sin embargo, una voz tenue, pasiva, no podía ser escuchada por nadie, especialmente cuando Jesús estaba siendo perseguido por tanta multitud. Y dice la palabra en el libro de Marcos capítulo 10 que cada vez subía más los decibeles de su voz y cada vez lo decía más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia. Y de repente esa voz llegó hasta los oídos de Jesús. Y Jesús dijo: tráigamelo, ¿dónde está? Lo presentaron delante de él y dijeron: este es el hombre que siempre está al lado del camino, ciego. Y le preguntó: ¿y qué quieres tú que yo haga? Y él dijo: yo quiero recobrar mi vista. Y el resto de la historia ya usted lo sabe. Cuando yo leo la historia del ciego Bartimeo y cuando oro en medio de mis dificultades, en medio de mis luchas: pastor, pero usted es pastor, usted no tiene dificultades ni luchas. Sí, mi hermano, tengo dificultades y tengo luchas. Tengo situaciones que pasan. Muchas veces son de la iglesia, otras veces son personales. Yo también lucho contra el pecado, yo también lucho contra la tentación. Yo también trato de mantenerme a flote como usted lo hace cada semana. Y también tengo algunas dificultades externas, familiares, económicas, como todos los tenemos aquí. Y cuando me recuerdo a quién orar. Y sé que Él se presenta como mi Padre. Sé que Dios se presenta como mi proveedor. Y sé que se presenta como mi paz. Y Jesucristo se presenta como aquel que, si yo oro en el nombre de Él, en el nombre de Jesucristo, Él hará todo lo que yo le pida. Y entonces me acuerdo de Bartimeo y digo: Señor, si tú te acordaste de Bartimeo y lo llamaste en medio de tus quehaceres y tus ocupaciones para darle la vista, yo creo que tendrás el tiempo de acordarte de mí, de ver mi situación, de ver mi angustia, de ver mi preocupación. Yo creo que Jesús nunca está suficientemente ocupado para no entenderte. Yo creo que ningún problema que le presentaron sus discípulos lo tomó a Él por sorpresa. Yo creo que ningún problema que tú le presentes a Él lo tomará por sorpresa. Así que cuando estoy en desesperación me acuerdo de Bartimeo y digo: yo creo que puedo decir: Jesús, ten misericordia de mí. Acuérdate de mí, necesito tu ayuda. Tal vez no necesito que me dé la vista, pero sí necesito su ayuda. ¿Cómo debemos responder al amor de Jesucristo? ¿Cómo debemos responder a Él? Debemos de confiar en Él para nuestra salvación. En Hechos capítulo 16, verso 31, dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Papás, mamás, si ustedes creen en el Señor Jesucristo, hay una promesa sobre sus hijos. Hay una promesa sobre sus hijas. Solamente cree en el Señor Jesucristo. Enséñales a tus hijos lo que debes de enseñarles, como nos enseñó el libro de Deuteronomio la semana pasada. Enséñales la palabra y ellos serán salvos en el nombre del Señor. ¿Cómo debemos de responder al llamado de Jesús? Debemos de comprometernos con Él como Señor.
Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Queridos, esto es para gente valiente. La Reina Valera lo suaviza un poquito. Dice, tome su cruz y sígame. Sin embargo, si nos vamos a la traducción literal en arameo, dice, tome su cruz y muera. ¿Muera qué? Yo debo de morir a mi yo. Yo debo de morir a mis pasiones, a mis gustos, a mis deseos, a lo que me gusta, por hacer lo que le gusta a Él. El seguir a Jesucristo no es cosa fácil. No es cosa de que, ay, aquí estoy, Señor. No, no, no. Es un diario caminar, un diario cambio, una diaria transformación. A decir, debo ser menos yo para que tú crezcas en mí. Pedro debe morir a Pedro. Jonathan debe morir a Jonathan. Jeffrey debe morir a Jeffrey. Giovanni debe morir a Giovanni. Eduardo debe morir a su Eduardo. Para hacer lo que a Él le agrada. ¿Cómo debemos responder al amor de Cristo? Debemos de ser fieles. Mateo 25:23 dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido hallado fiel. Por eso te voy a conceder mi gloria. Y por último, ¿cómo debemos responder al amor de Cristo? Debemos compartir con otros. Iglesia, ¿hay alguien de quien podemos hablar? ¿Hay alguien de quien podemos gritarle al mundo que nos ama y que nos ha amado de tal forma que se dio hasta morir por nosotros? ¿Hay alguien al cual le podamos compartir esta verdad? Yo creo que todos tenemos muchas personas a las cuales compartirles esta verdad. Convicciones. Convicciones. Si tú crees en esta sagrada escritura y crees que todo lo que aquí dice es cierto, inclusive lo que dice de Jesucristo, tómalo, créelo y compártelo en el nombre de Jesús. Eso es tener convicciones. Pastor, ¿con quién lo comparto? Compártelo. No te vayas a África a compartirlo. No. No te vayas a Asia a compartirlo. Tampoco. Gracias al Señor, esta señal está llegando a todos lados del mundo. Pero ¿sabes dónde debes de compartirlo primero? Compártelo en tu casa. Compártelo con convicción en tu casa. Enséñale a tus hijos. Siéntate con tus hijos. Hablen de la palabra. Enséñale a tus hijos lo que es, quién es Jesús en la palabra. No le dejes esa responsabilidad a la iglesia. La iglesia forma principios. Y luego tú en tu casa vas a formar convicciones. Tú debes el día de hoy llevarte estos principios y enseñártelos a tus hijos en casa. ¿Quién es Jesucristo? Hoy el mundo está como está porque nosotros como padres hemos dejado de hacer nuestra labor. No hemos pasado valores y principios éticos, morales, cristianos. No. Hemos dejado a rienda. En mi rancho, en mi pueblo, mi mamá hacía este dicho que ella lo amaba. Andan como caballos a rienda suelta. ¿Usted sabe lo que es andar como un caballo a rienda suelta? Así andan nuestros hijos por el mundo. Ay, es que se van a sentir mal si les llamo la atención. Es que se van a molestar. Es que yo amo tanto a mi hijo que yo lo dejo hacer todo lo que él quiera. Reprende al enemigo en el nombre del Señor y enséñale la palabra en el nombre de Jesús. Enséñale quién es Dios. Enséñale quién es Jesucristo. Y que formen su vida principios y valores cristianos, éticos, morales. Aquí están todos estos. ¿Saben por qué la sociedad está como está? Porque nosotros como padres no hemos hecho nuestra labor.
Que el Señor nos perdone por esto. Hoy les he dejado en su corazón quién es Cristo. Y si hay algo bueno que compartir de todo lo que usted ha escuchado y aprendido el día de hoy, mi hermano, sal a compartirlo.